A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Como ayer, inshallah, vamos a comenzar hoy con la clase de misticismo. Y después, si Dios quiere, vamos a continuar con la del mahdismo, o el mahdawiya que le llaman, que tiene que ver con el tema de el salvador del último tiempo, el final del tiempo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Nosotros, si recuerdan, ayer comenzamos con una pequeña introducción acerca de la mística, o lo que llamamos la gnosis, en árabe al-irfan. Dijimos que el irfan, si lo queremos resumir, es un tipo de conocimiento. Y dimos una introducción acerca de las diversas formas de conocer la realidad. Dijimos que en la filosofía hay una rama llamada epistemología que estudia justamente esto de la teoría del conocimiento y cuáles son los métodos que tiene el ser humano de poder percibir la realidad. Dijimos que hay formas científicas que es para poder conocer sensorialmente la realidad material, hay una forma que es racional, que es la forma filosófica o de la lógica, hay una forma de revelación que es especial y, digamos, supeditada únicamente a los profetas, que es a través del arcángel que revela la revelación de Dios. Y hay una cuarta forma que dijimos que es el irfan, que es el método directo, es la forma mística de conocer la realidad, que dijimos es un conocimiento en donde la misma realidad pasa a ser parte del sujeto, o existe un encuentro directo entre el sujeto y la realidad. O sea, a diferencia de los otros métodos que habíamos dicho, uno conoce la realidad a través de intermediarios, como dijimos, las imágenes o los conceptos. Ahí no, ahí en el conocimiento místico, el místico conoce la realidad directamente, de una forma directa. Después estuvimos hablando de que la mística o la gnosis se divide en dos, en la teórica y en la práctica. Dijimos que al contrario de las demás disciplinas, acá la teoría no antecede la práctica, sino que primero el místico practica, o sea, pone en práctica sus enseñanzas, la adoración, la devoción, la purificación, el encuentro con Dios, para después empezar a ver el mundo desde otra perspectiva. Cuando dijimos llega a la última estación de su viaje, que es el tawhid, es el encuentro con Dios, ahí el místico ve al hombre, ve al universo, ve a Dios, y en base a su visión empieza a describir la realidad. El resultado de la descripción de esa realidad que ve el místico es lo que llamamos teoría, la gnosis teórica o especulativa. Eso estuvimos hablando ayer. Después estuvimos hablando de algunas diferencias o distinciones que existen entre ética y moral práctica, porque dijimos que la moral práctica es más parecida a la ética y la moral teórica es más parecida, la gnosis práctica es más parecida a la ética y la gnosis teórica es más parecida a la, dijimos ayer, filosofía. ¿Por qué? Porque en la práctica hay un comportamiento y una conducta, o sea, hay algo que hacer en el camino práctico, como en la ética, que es el camino de la purificación, del embellecimiento del alma con las virtudes. Mientras que en la teórica no hay nada que hacer. La teórica es pura descripción. En la teórica el místico dice, bueno, el mundo es así, el universo es así, la creación es así, Dios es así, el hombre es así. Ahí no hay un comportamiento, es simplemente descripción de la realidad. Como en la filosofía, que tampoco hay un comportamiento. La filosofía simplemente analiza o interpreta la realidad, el ser, el universo, Dios, etc. Lección número 2, gnosis teórica. Ahora, ayer vimos la práctica, parte de eso, digamos, que dijimos que es un camino espiritual, es un viaje, hay varias estaciones que tiene que transitar y todo lo que estuvimos hablando ayer. Ahora comenzamos con la gnosis teórica. Ahora debemos ocuparnos de explicar la segunda parte de la gnosis, es decir, la gnosis teórica. La gnosis teórica se ocupa de la explicación de la existencia, investiga acerca de Dios, el universo y el ser humano. Esta sección es igual que la filosofía divina, que se ocupa de la explicación y aclaración de la existencia. Y así como dicha filosofía presenta para sí misma un tema central, principios y problemas, la gnosis también presenta los mismos puntos descritos anteriormente.
Sin embargo, es cierto que la filosofía en sus propias argumentaciones se apoya únicamente en los principios racionales, mientras que la gnosis, podríamos decir, se apoya en principios develados, o sea, en persa, usule kashfi, que luego explica con el idioma de la razón. Bueno, vamos a explicar un poquito lo que está diciendo el autor. Hasta acá puedo, ¿no? Cuando nosotros estuvimos hablando de los métodos de conocimiento, estuvimos hablando del método racional, que es el método de los filósofos, dijimos. A este se lo llamó método racional porque la herramienta que utiliza el filósofo para conocer la realidad es la razón. Así como el científico utiliza los sentidos, que dijimos en el contacto con la realidad material, uno a través de los sentidos conoce la realidad. Y obviamente en el método científico después está el tema de la tecnología también como, digamos, una forma de precisar esa relación entre los sentidos y la realidad. La herramienta del filósofo es la razón, mientras que la herramienta del místico ya no es la razón. Y de ahí la diferencia entre el irfán como conocimiento y la filosofía. ¿Qué significa? Que a través de la razón el filósofo piensa, el filósofo hace trabajar su mente para que a través de la especulación, a través de la deducción, de la inducción y de todo el razonamiento lógico pueda lograr conclusiones. Es decir, que el filósofo no tiene, como dijimos ayer, un contacto directo con la realidad. Salam aleikum, bienvenido. El filósofo no tiene un contacto directo con la realidad. El filósofo, como dijimos ayer, dimos el ejemplo, puede estar sentado en su oficina y a través del razonamiento poder percibir realidades eternas, poder percibir realidades infinitas, ilimitadas. O sea, el filósofo no tiene necesidad de percibir la realidad a través de una relación directa. Diferente al científico, que el científico, como ustedes bien saben, todo es experimento. O sea, el científico necesita de agarrar el cuerpo, ponerlo, abrirlo, sacarlo, evaluarlo, analizarlo para sacar sus conclusiones. Entonces, por eso el método científico es mucho más limitado. El filósofo no, el filósofo con su pensamiento, con su razón, puede percibir la realidad. Entonces, la herramienta que utiliza el filósofo es la razón. Ahora podemos preguntar, bueno, la herramienta que utilizan los científicos son los sentidos y la tecnología, que dijimos, ¿no? La herramienta del filósofo es la razón. ¿La herramienta del místico cuál es? O sea, el místico, salam aleikum. El místico, ¿a través de qué herramienta conoce la realidad, percibe la realidad? El corazón. El corazón. Ya acá no es un filósofo como para poder conocer la realidad a través del pensamiento o del intelecto. Lo hace a través del corazón. ¿Pero qué es el corazón? Porque generalmente hay una confusión. El corazón, obviamente, en Occidente está muy ligado al tema emotivo, emocional, ¿no? Sentimental. El corazón del cual hablamos, no. El corazón del cual hablamos es la herramienta que tiene el ser humano para poder percibir realidades ocultas, llamémoslas, o realidades que están detrás de las apariencias que vemos nosotros. O sea, puede conocer la esencia de las cuestiones, la sustancia de la realidad. ¿A través de qué? De lo que llaman el kashf en árabe. ¿Qué es el kashf? Es el develamiento místico. El kashf en árabe es cuando alguien, por ejemplo, hay algo que está tapado, alguien quita la tapa o la frazada o no sé cómo le llaman, la cobija, ¿cómo le llaman? Para taparse, para dormir. La manta. Si yo quito una manta en árabe es kashf, kashaftu. Por ejemplo, si yo tengo la cara tapada, dice kashafa an wajhiha, kashafat an wajhiha. O sea, le quitó la tapa o esa manta o lo que sea a su descubrir. Ese descubrimiento le llamamos develamiento, kashf místico. ¿Qué es el develamiento místico? ¿Cómo será el develamiento místico? Porque en lo material, bueno, ya dijimos, hay algo que está tapado, uno quita esa tapa y lo ve. Pero el develamiento místico, ¿cómo será? El develamiento místico es el resultado de la purificación del alma.
O sea, diríamos que en realidad el método místico es la purificación del alma. Ahora, el resultado de la purificación del alma es el develamiento, ¿sí? O sea, la actividad del místico no es el develamiento. El develamiento es lo que Dios le da después como una baraka, como una bendición, como un favor, como un regalo divino. Pero la actividad del místico, así como la actividad del filósofo era razonar y pensar, la actividad del místico es purificar su alma. Cuando purifica su alma, quita los velos, que llamamos, ahí se devela la realidad. Es que tengo una pregunta. Dijimos que la diferencia entre el conocimiento racional, o sea, racional y científico, con el conocimiento místico es que el místico es directo. Sí. O sea, el científico y el racional necesitan una herramienta que hace que sea indirecto. Entonces, el místico no debería haber ninguna herramienta. Entonces, la herramienta del místico es, no debería haber una herramienta, sí. ¿no? No, la herramienta que nosotros dijimos, acá está el sujeto y acá está la realidad, ¿sí? El sujeto sigue siendo sujeto, o sea, aunque sea místico, el sujeto existe como sujeto. El corazón es esto, es el sujeto, no es herramienta. La herramienta que utiliza el sujeto en el científico es cuando saca la foto a la realidad, le queda la imagen en su mente. Entonces conoce a la realidad a través de su imagen. O sea, cuando vos vas a París, por ejemplo, y ves la Torre Eiffel, y después te venís a tu casa, y ya no estás en contacto con la Torre Eiffel, te dice, ¿conoces París? Decís, sí. ¿Qué significa conocer París? Tengo la imagen de la Torre Eiffel en mi mente. Eso es conocer. Entonces, tu intermediario es la imagen. En el filosófico son los conceptos. Yo tengo el concepto del universo, el concepto de Dios, el concepto son, ¿sí?, imágenes mentales. Pero el místico no. El místico se adentra a la realidad tal cual es. Ahora les voy a dar un ejemplo que les va a quedar muy claro. Entonces, la actividad del místico a nivel conocimiento es la purificación del alma. Como resultado de la purificación del alma, los velos que hay entre su ser y la realidad se van cayendo. Cuando caen, la ve la realidad, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo para que puedan, digamos, acercar un poco esta idea de la diferencia entre el conocimiento místico, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. Imaginemos una pared. Yo no sé por qué no fui artista, la verdad que ¿qué es esto? Humo. Yo estoy parado acá, veo salir humo detrás de la pared. Escribo en mi libro como filósofo: detrás de la pared hay fuego, ¿sí? ¿Acaso ustedes ven fuego? ¿Cómo puede el ser humano analizar, evaluar y describir la realidad de que detrás de la pared hay fuego sin verlo? ¿A través de qué logró eso? De la razón. Puso a trabajar la razón. Ahí los sentidos no trabajan porque los sentidos no ven fuego. Los No, sentidos... o sea, el fuego lo ha tenido que ver alguna vez y ha tenido que ver que del fuego salía humo. Entonces, sí que lo vio anteriormente. Sí, aquella vez era sensorial. Aquella vez era científico. Pero ahora yo veo humo. O sea, los datos científicos que me pasan los sentidos a la mente, al cerebro, digamos, le dice, mira, estás viendo humo. Ese es el único dato científico que yo tengo. Científico, o sea, material, o sea, algo que yo le saqué la foto y me la llevé a mi casa, humo. ¿Sí? Entonces yo tengo que trabajar con eso, ese es el método. El método científico dice, yo te paso a vos la información que veo. El método científico no te puede decir, mirá que yo hace unos años vi fuego y del fuego salía humo, así que ahora eso no es ciencia. Eso es filosofía. La ciencia lo que ve, te lo transmite. Esa es la observación, ¿sí?
Entonces yo como científico no veo fuego, como filósofo veo fuego. O sea, tengo que poner a pensar que no hay humo sin causa, o sea, efecto y causa, causa y efecto. No hay humo, primero digo esto, no hay efecto sin causa, y el humo es un efecto, entonces no hay humo sin causa, y la causa del humo es el fuego, entonces detrás de la pared hay fuego. Eso es filosofía, eso no es científico, ¿entendés lo que decir? Ese razonamiento es lo que nosotros llamamos la mente, o sea, la razón. Ponerse a hacer todo, obviamente pasa en un segundo, no es que uno tiene que estudiar 10 años de doctorado en filosofía para después venir a ver el humo y decir, miren muchachos que hay fuego, y lo estudié en filosofía. No es así. Pasa en una milésima de segundo, pero es lo que pasa, o sea, es el razonamiento que hace el hombre. Entonces, a eso le llamamos método filosófico. ¿Sí? Este método difiere del científico. El científico le dice, no señor, yo necesito observar. Si no observo, no puedo dar datos. O sea, yo como científico, alguien me pregunta, ¿hay fuego acá? No le puedo decir que sí. Como científico. ¿Qué hago? Me doy media vuelta, veo atrás de la pared, digo, anotá, hay fuego. Observación, experimento, por eso es experimental. O sea, lo experimenté, lo vi, yo, con mis propios ojos. A ese le llamamos método científico. Viene el místico, dice, muchachos, ninguno de los dos conoce nada. Porque el filósofo se puso a pensar y a través de su pensamiento llegó a la conclusión de que ahí hay fuego. ¿Y si no lo hubiera? O sea, ¿acaso el filósofo puede tener la certeza 100% de decir Wallah, Billah, Tallah, que hay fuego? Yo le puedo decir, macho, ¿lo viste? No, listo. Amir el-Mu'minin dice, el Imam alayhi salam, la diferencia entre la verdad y la mentira son 4 dedos. Entre lo que se escucha y lo que se ve. Lo que se escucha, está bien, puede ser, pero lo que se ve, se ve. Yo le digo al filósofo, ¿usted vio el fuego? No, lo deduje. Vi el humo. Entonces usted no vio fuego, no puede estar, digamos, seguro de que hay fuego. Así piensa el místico. Le dice al científico, ¿usted vio el fuego? Sí, lo vi. Dice, pero lo vio. Yo qué sé si tiene problemas de vista, si lo que vio era un fuego o era una animación, si lo que vio era fuego real o era quizá ¿viste los que tienen complejo de persecución? Que ven personas por todos lados, que ven sombra, que ven luces. Y yo qué sé si el tipo tiene problemas psicológicos, o sea, yo no sé, como místico, ¿no? Entonces, ¿qué hace el místico? Va atrás, lo mismo que el científico, pero se tira en el fuego y se quema. Ahí, ¿quién tiene más certeza? Si el místico te dice hay fuego, y el científico te dice hay fuego, y el filósofo te dice hay fuego, ¿a quién le crees más? Se está quemando, dice, macho, yo soy fuego. O sea, yo me estoy transformando en fuego. ¿No vas a decir que no me crees? Bueno, este es un ejemplo como para poder más o menos tener la idea de la diferencia de las certezas. A la certeza del filósofo le llamamos ilmul yaqin, o sea, el conocimiento certero. ¿Sí? Es un conocimiento, tiene una certeza, digamos, de conocimiento, o sea, conoce que hay fuego. Al científico le llamamos ainul yaqin, ainul yaqin, o sea, es la visión certera, porque él lo vio con sus propios ojos. Y a la certeza del místico le llamamos haqqul yaqin, o sea, la realidad de la certeza, o sea, se introdujo en la realidad, o sea, a tal punto que obviamente el mismo místico después, él mismo se transforma en realidad, ¿no? Como el carbón y el fuego, que el carbón primero es una realidad, el fuego es otra realidad. Cuando pones el carbón en el fuego, ya luego el mismo carbón es fuego, ya el carbón da luz, da energía, da calor. Bueno, lo que queríamos decir, que lo que dijo el Sheikh Mutahari acá, es que así como el filósofo utiliza la razón como herramienta para conocer la realidad, el místico utiliza el kashf. ¿Qué es el kashf? Es el develamiento de la realidad. Cuando ya se topa con la realidad por haber purificado su alma y haber quitado los velos. Las argumentaciones racionales filosóficas son como temas que han sido escritos en un determinado idioma y son leídos en ese mismo idioma.
mientras que las argumentaciones gnósticas se asemejan a temas que han sido traducidos de otro idioma. Es decir, que el gnóstico, según su propia pretensión, describe con el idioma del intelecto lo que a través de su corazón y toda su existencia le ha sido revelado y ha percibido con el corazón. Acá lo que quiere decir es que, al fin y al cabo, la experiencia mística, cuando el místico la describe a través del idioma de la razón, nunca es lo mismo que vivió el místico. O sea, el místico te puede decir, mira, yo estaba rezando, supongamos, y llegó una luz del cielo que me elevó a mí y se abrió una grieta del cielo y me encontré con el profeta Muhammad y me dijo, Anta al-Haq, no sé, lo que sea. Esa experiencia yo te la puedo comentar después con idioma, digamos, verbal, con idioma racional, mental, y puedo hacer análisis. Pero eso que vos vas a conocer a través de ese relato nunca va a ser lo mismo que mi experiencia, por algo muy normal. Y es que las experiencias son individuales. Y el individuo tiene, o sea, es el único ser que tiene la capacidad de poder percibir toda la realidad tal cual la percibe. Otro no. Yo puedo ir a un lugar, por ejemplo, a ver una vista maravillosa y después venir y contársela a mi hijo, a mi esposa. Pero nunca ellos van a poder percibir lo que yo percibí. O sea, yo lo vi, yo estuve ahí, o sea... ¿Viste cuando a mí me pasa cuando me cuentan algún film, alguien que ve una película y el tipo quizás está maravillado y si quedó con una historieta en la cabeza tremenda, me la cuenta a mí no me dice nada. Claro, había que estar en el momento, ¿viste? Cuando alguien se ríe mucho de algo que pasó y después te lo cuenta uy, de risa y decís, pero qué estupidez, ¿no? Pero el tipo estuvo media hora riéndose, no sabía cómo. Claro, lo que pasa es que es la experiencia del individuo. Entonces el místico, ¿qué te dice? ¿Querés saber lo que pasa? Camina el camino. O sea, anda vos mismo y fíjate lo que hay en el camino. Por eso dice que la diferencia entre el filósofo y el místico es que el filósofo, cuando habla en un idioma racional, habla en su propio idioma, como que alguien está hablando su propio idioma. El místico, cuando habla en idioma racional, es como que tiene que traducirte al idioma de la razón lo que él vivió personalmente. La explicación que la gnosis da acerca de la existencia, es decir, la cosmovisión gnóstica, difiere profundamente de la explicación que la filosofía da de ella. Desde el punto de vista de los filósofos, tanto Dios como los demás seres no divinos son genuinos, reales, con la diferencia de que Dios es un ser necesario y existe por sí mismo, y los demás seres son contingentes y existen por otro ser necesario, y son efectos del ser necesario. Mientras que según los místicos, todo ser que no sea Dios, es decir, las cosas que se encuentran frente a Dios, a pesar de ser sus efectos, no tienen existencia, ya que la existencia de Dios abarca a todas las cosas, o sea, que las cosas no son cuestiones separadas de Dios, sino que son sus nombres, sus cualidades y sus manifestaciones. Bueno, acá entra en un tema que ya es parte de esta teoría, digamos, gnóstica, o de la cosmovisión gnóstica, y es la diferencia entre la cosmovisión filosófica y la gnóstica. Los filósofos creen que los seres son múltiples, ¿sí? Cada ente que ven que tiene un efecto, cualquier tipo de efecto, que es una realidad con un efecto, es un ser, ¿sí? Por ejemplo, esto es una realidad y tiene un efecto, escribe. A esto le llamamos ser. El ventilador es una realidad y tiene un efecto que tira aire, es un ser. Todo ente que tenga una realidad y tenga un efecto, sea el origen de un efecto, es considerado por el filósofo un ser. Con la diferencia que los seres, para los filósofos, pueden ser de dos tipos: o seres necesarios o seres contingentes. Los necesarios son los que la existencia les pertenece por necesidad. O sea, ellos son la existencia en sí y no recibieron la existencia de nadie. Mientras que los contingentes, como nosotros y todo el universo, son seres que tienen existencia, pero recibieron la existencia de otro. Es decir, les fue dada la existencia. Eso es. Pero todos son seres. En cambio, el ser para el místico, en la cosmovisión mística, no es así. En la gnosis, el ser es uno solo. Hay un solo ser. O sea que no creen en la multiplicidad del ser. No existe que esto es un ser, y esto es un ser, y esto es un ser, o sea, lo múltiple. Para el gnóstico existe un solo ser. ¿Quién es? Allah. Allah. Al-Haq. Es Al-Haq. La verdad. La única realidad. La realidad suprema. Dios. Fuera de Dios no existe nada, lo explicamos ayer, porque es ilimitado. Entonces ustedes preguntan, bueno, si lo único que existe es Dios, ¿y yo qué soy? ¿Acaso no tengo existencia?
No, no es que el místico diga no tienes existencia. Tu existencia está dentro de la existencia de Dios. O sea, sos una manifestación de Dios. Sos un reflejo de Dios. Sos una sombra de Dios. Sos un nombre de Dios. Sos una cualidad de Dios. Para explicar esto en pocas palabras, obviamente es muy complejo, pero en pocas palabras. Que Dios me perdone, obviamente. Es simplemente para explicar, esto es Dios. Astaghfirullah, ¿no? O sea, es lejos que está Dios de ser esto. Si esto es Dios, Dios ocupa todo el mundo de la existencia. O sea, si imaginemos que el mundo de la existencia tiene 10 metros por 10 metros, Dios mide 10 metros por 10 metros. O sea, lo ocupa todo. Fuera de Él no hay ya existencia. Entonces, ¿qué significa? Que todo ser que existe tiene que estar acá adentro. No puede estar fuera de eso. Porque Él mala adar el wujud, llenó y completó la morada de la existencia. Ahora, Dios en su esencia tiene todas las perfecciones y cualidades de belleza, de tal modo que es como una concentración de perfecciones. ¿Sí? El ejemplo que dan, por eso el profeta cuando habla de conocer a Dios, dice man arifa nafsa faqad arifa rabbah. Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. El ejemplo que se puede dar es el mismo ser humano. Que uno, el nafs es uno, ¿no? El alma humana es uno. Pero en esa unidad se encuentra la multiplicidad de los efectos del alma, o de las manifestaciones del alma. Se encuentra concentrada en el alma. Por ejemplo, yo ahora tengo todo lo que voy a decir ahora, lo tengo en mi mente, de una forma concentrada. Ahora no lo digo. Está. Ahora digo, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿Cómo amanecieron? Todo eso que estoy haciendo, estoy manifestando, estoy sacando al exterior lo que estaba dentro mío. No era algo que no existía, existía dentro de mí. Yo ahora estoy dando una clase de mística. Esa clase de mística yo ya la tengo en mi mente, ya es parte de mí. Pero está de una forma concentrada y no exteriorizada. ¿Sí? Lo mismo con los sentidos. Cuando yo veo, mi alma ve, o sea, cuando digo yo lo vi, yo, o sea, mi alma, mi ser. Entonces, es mi ser que viene a ver, es mi ser que oye, es mi ser que habla. Todos son manifestaciones de mi ser, de la unicidad de mi ser. Del mismo modo, Dios tiene en su seno todas las perfecciones. En un momento, esas perfecciones se exteriorizan. Cuando se exteriorizan, es la realidad. Un ejemplo que ponen son como las palabras, por eso en el Corán cuando hablan de las criaturas hablan kalimatullah, las palabras de Dios, porque Dios crea por la palabra, ¿no? Y la palabra es lo que uno tiene ahora, y cuando uno va hablando, ¿qué ocurre? Va manifestando. Por eso también a esa operación le llaman al-nafas al-rahmani o nafas al-rahman, ¿cómo le llaman? El respiro. No, el nafas es el respiro. El respiro. El nafas es como el respiro cuando sale de los pulmones hacia afuera. El nafas. Nafas al-rahman es como que Dios todo lo tiene en su seno y de repente, ¿cómo es la palabra? Respiro. Exhalación. Exhalación, cuando sale. Expiración, pero bueno. Bueno, no quiero entrar en discusión médica ahora. La cosa es que cuando sale el aire de los pulmones, sale con forma de palabras, ¿no? Obviamente cuando se une a la lengua, o a los labios o a los dientes. Entonces, así es como Dios crea. Entonces, lo que sale de Dios, o sea, nada está fuera de Dios. Uno, obviamente, puede un poco especular con esto y quizás no creer que sea tan así, pero si uno después inmiscuye un poquito el tema del Corán, se da cuenta que el mismo Corán habla de esta realidad. Cuando uno dice, por ejemplo, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah, ¿qué significa? Inna lillah. O sea, si realmente somos de Dios. Nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque está muy claro, hay un tema que se discute. Es que cuando Dios quiso crear,
si imaginemos la creación como fuera de Dios, eso que creó, ¿de dónde sacó la materia? O sea, lo que creó, si supongamos que Dios creó en el sentido de que Dios está en un lado y la creación en otro lado, bueno, eso que Dios creó, ¿de dónde sacó la materia? O sea, ¿cómo? ¿Entendés? O sea, si estaba fuera de Él, que ya estaba creada. Inna lillah, o sea, todo viene de Dios. Fuera de Dios no, es imposible, si uno se pone a pensar, es imposible encontrar algo fuera de Dios. O sea, ¿qué es fuera de Dios? O sea, algo que existía antes de su creación, o sea, antes de ser creado. Y Dios es eterno, entonces siempre existió. ¿Y lo otro de dónde existió? O sea, يكون لا يكون ¿eh? كن فيكون Kun fayakun, De eso es lo kun que estamos fayakun. haciendo. Por eso, sale de Dios. Pero no hay algo fuera de Dios. A eso vamos. Entonces es muy lógico, digamos, el tema de esto. Lo que pasa es que, como les dije, obviamente no es una obligación para uno creer en esto, ¿no? Porque uno cree en aquello que tiene certeza. ¿Sí? Porque de hecho en materia de creencia, la fe tiene que estar basada en la certeza. Y si uno no tiene certeza de algo, no puede decir no, porque los místicos dicen, eso no es certeza. La certeza es lo que de alguna forma cada uno puede comprobar a través de su propio método, que puede ser racional básicamente a través del banco. Bueno, eso para que sepan un poco la diferencia entre la cosmovisión filosófica y la mística. La visión del filósofo es diferente a la visión del místico. El filósofo quiere comprender el universo, es decir, desea tener un concepto claro, completo y un tanto abarcador del universo en su mente. Según el filósofo, el mayor grado de perfección humana consiste en comprender con su mente el universo tal cual es, de tal modo que el universo encuentre en su existencia, la del filósofo, una existencia racional, volviéndose un universo racional. El filósofo lo que quiere decir es que al filósofo le interesa saber, le interesa comprender. Da lo mismo que se tope con Dios, que no se tope con Dios, que haya un encuentro, que vea la realidad, que la sienta, que la presenta, le da lo mismo, es lo que quiere saber, aunque un pajarito le cuente. O sea, la diferencia es que el místico no, quiere experimentar. El místico, como dijimos el tema del fuego, quiere entrar en el fuego y decir sí, hay fuego. El filósofo no, con que venga un tipo y diga, mira, detrás de la pared hay un fuego, listo, ya está, ya está, el tipo se queda tranquilo. O sea, la satisfacción del filósofo está en saber. Yo sé que hay Dios. No lo vi, no lo comprobé, no me encontré con Él, no me someto a Él. Por eso el filósofo, como pensador libre o pensador profundo, no tiene interés de desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque el desarrollo espiritual es para encontrarse con Dios, para toparse con Dios. El filósofo, con que tenga datos, que le dé conocimiento, ya está, suficiente. Eso es lo que quiere decir. Es por eso que en la definición de la filosofía se ha dicho que es la transformación del ser humano en un mundo racional similar al mundo presencial. ¿Qué es la filosofía? Dicen, Sayruratul insan alaman desniya, que significa transformar al ser humano en un mundo racional, kama hiya al-hal fil alam al-maddi, como es la situación del mundo material, o el mundo en realidad. Es decir, que el hombre se transforma también en un mundo que en vez de ser presencial es racional. Es lo que decíamos, la imagen, lo que quiere el filósofo es agarrar la imagen de la realidad y meterla en su mente. Con eso le es suficiente. En cambio, al místico no le interesa ni el intelecto ni la comprensión. Él desea llegar a la realidad y esencia misma del universo, que en este caso es Dios, para unirse a ella y contemplarla. Según el místico, la perfección humana no está representada en tener en su mente únicamente un concepto de la existencia, sino que está representada en el regreso al origen del cual venimos, Dios. Lo que venimos hablando, inna lillahi, somos de Dios, pertenecemos a Dios, wa inna ilayhi raji'un, a través del viaje espiritual, deshaciéndose de la distancia que lo separa del ser de la realidad y aniquilando su propio ser, para de esta manera permanecer por siempre en la dimensión de la cercanía, la cercanía a Dios. Las herramientas del filósofo son la